Cosmovisión creacionista, la estructura de nuestro pensamiento, un ensayo de Víctor Armentero Cruz. Continuación. En el proceso planteado por el evolucionismo, es fácil concluir que el interés de grandes comunidades religiosas por mantener su identidad monoteísta se debe calificar de fundamentalismo y, por tanto, de proceso evolutivo anterior al de la racionalidad, proceso a evitar y a descalificar. La percepción del religiosamente alterado, ya sea por una involución hacia la animalidad o hacia la alienación, genera en su creacionista, sin embargo, un deseo de mostrarle el modelo original hacia el que puede avanzar para encontrarse con una verdadera identidad. Mientras que en la primera propuesta, el clímax de todo proceso religioso es el hombre y su independencia moral. En la creacionista, muy al contrario, el ser humano es una criatura dependiente que halla en tal dependencia su identidad y crecimiento. En la propuesta evolucionista, la autosatisfacción se concluye que somos el final de la capacitación de la pirámide evolutiva. Oscurece la realidad actual del mundo. La ausencia de moralidad genera caos y autodestrucción, resultados que no coinciden con la utopía social del evolucionismo. La propuesta evolucionista del desarrollo diacrónico de las religiones afecta notablemente el estudio del desarrollo sincrónico del ser humano. La psicología evolutiva suele reconocer etapas en el proceso de formación del hombre, semejantes a los procesos históricos mencionados previamente. Las propuestas de Piaget y de Kohlberg se podrían resumir en etapa subjetiva individual, egoísta y hedonista, magia, animismo. 2. Etapa subjetiva colectiva, dependiente de autoridades, politeísmo o monoteísmo. Etapa objetiva individual, independiente de autoridades, agnosticismo, ateísmo. Tales planteamientos parecen entrar en conflicto con la propuesta de Jesús de que seamos como niños. Hemos de volver, por tanto, a una etapa fundamentada en el egoísmo y la autocomplacencia. El creacionista cristiano se ve impelido a dar una respuesta que responda certeramente desde su cosmovisión, una alternativa fuera de las premisas del imperativo categórico kantiano que tintan los conceptos kohlbergianos. Debiera residir en la reformulación del concepto madurez espiritual, desmarcándolo de madurez fisiológica. ¿Puede un niño ser maduro espiritualmente aunque no haya concluido su proceso físico? Entiendo que sí, aunque precisa ser objeto de un estudio pormenorizado. Concepto del tiempo. La comprensión del tiempo en el evolucionismo es el eje sobre el que se enmascaran sus posibles incongruencias. La teoría se fundamenta en amplios márgenes temporales que,
en su extensión permiten la multitud de probabilidades que le son precisas para tener coherencia. El tiempo de la vida a menor escala se conceptúa como cíclico. Un ciclo es el desarrollo de la historia con sus sociedades emergentes y decadentes. Un ciclo es la vida humana con sus periodos de improntas y crisis. Uniendo los parámetros de extensión y de repetición, se concluye que la presencia del ser humano en el mundo es sumamente significante y pasajera. El pasado y el futuro se diluyen en la inmensidad de la amalgama de momentos. El resultado práctico, al no percibirse un marco de origen, pasado y destino, futuro, concretos, es vivir el momento, el día a día. La búsqueda de la felicidad inmediata es un anhelo lícito en los márgenes que propone el evolucionismo, ya que se nos concibe como meros transmisores de carga genética. Para el creacionista, sin embargo, existe un pasado y un futuro concretos, a pesar de que antes y después del pecado sus márgenes son amplios. El tiempo adquiere valor única y exclusivamente por el más trágico de los efectos del pecado, la muerte. La muerte sobrevalora cada instante y sobre todo el futuro. Es por ello que para el creyente la redención es la única solución que rompe el bucle temporal que ha generado el pecado, que aporta un horizonte de mayor amplitud. La historia, si bien tiene tendencia a repetirse, más que un ciclo es un solenoide que, partiendo del origen del mundo, se elonga hasta el futuro ideal. Este planteamiento da sentido a la historia y clarifica la participación de Dios en ella. El pasado no se diluye, nos permite una comprensión del devenir de los tiempos y muestra cómo Dios interviene en los procesos históricos. Tampoco se diluye el futuro, pues forma parte del proyecto redentor, proyecto que reivindica al ser humano como persona de valor. La persona no solo es transmisor de vida, sino contenedor de vida. En el creacionismo, la promesa de vida eterna aporta identidad al ser humano. El resultado práctico, al consolidarse el origen y el futuro, es vivir una felicidad razonable con un llamado a la misión desde la solidaridad, la empatía y el respeto por cada ser humano. Concepto de Dios. Como indicaba previamente cuando comentaba el proceso evolutivo de las religiones, Dios para el evolucionismo es una etapa histórica en el desarrollo del ser humano. La mentalidad telúrica se concreta en estadios antropomórficos y de estos al teísmo y posteriormente al deísmo. El deísmo se concibe desde los tiempos de la Ilustración como una marca de seres humanos evolucionados. Dios se hace cada vez más lejano y ausente hasta que no se le precisa. La sociedad que progresa es aquella en la que Dios ha muerto o ha sido sustituido por la ciencia o el materialismo. En el creacionismo, Dios no puede ser un agente pasivo. Dios crea porque puede. Es un Dios trascendente que supera los límites y capacidades del ser humano y de la naturaleza que lo rodea. Dios no es una imagen abstracta del ser humano. El ser humano es imago Dei, la concreción limitada
de la inmensidad divina. Al crear y relacionarse con el hombre, percibimos su inmanencia. El Dios creador anhela comunicarse con el ser humano. Es un Dios dialogante y cercano. Esta aparente dualidad, trascendencia e inmanencia, supera toda teoría sistematizadora de lo divino. Es la esencia de un Dios que crea y que además redime. La percepción creacionista de un Dios creador, tanto de orden como de cariño, de un Dios redentor que aporta soluciones en paridad con el ser humano, supera cualquier explicación evolucionista. El concepto de Dios que reside en el corazón humano no puede ser la respuesta de un proceso evolutivo, puesto que se expande más allá de la capacidad intelectiva del tal ser. El animal salvaje que es amansado por un domesticador jamás hubiera podido concebir por sí mismo el cuidado al que es sometido. El efecto que recibe se hace suyo por influencia externa. De igual manera sucede con el concepto de un Dios amoroso y receptor. ¿Cómo puede concebirse desde la estructura evolucionista de la supervivencia del más fuerte? Concepto de persona. Para el evolucionismo, la persona no es más que material genético del proceso evolutivo. En este proceso sobrevive el más apto, el más fuerte, aquel que tiene mejor capacidad de adaptación. El tal planteamiento conduce inexorablemente a la competitividad. Este concepto es esencia inseparable de los pueblos con percepciones materialistas. Es usual escuchar o leer que o quién es mejor que. Las relaciones humanas se expresan en oraciones comparativas, demasiadas con superlativas, que entran en conflicto con propuestas de autorrealización. Dicha autorrealización, por mucho que lo prediquen los libros de autoayuda, no puede convivir con la competitividad a menos que la primera se fundamente en elementos exteriores al ser humano, materialismo y cosificación. Además, una pregunta se cierne constantemente sobre la teoría: ¿quién define cuál es el más apto? El más apto, el azar, los elementos naturales. Al no existir universales que establezcan la estructura sobre la que construir los valores de lo más apto, se genera una libertad sin límites conceptuales. La libertad sin restricciones se asocia a un bien común cuando en realidad enmascara la incapacidad de generar universales y el caos. El ser humano termina siendo material social, un ente anónimo en el proceso evolutivo. Para el creacionismo, el hombre se concibe como un ser completo. Es poco menor que los ángeles. En su diseño existe más que utilidad. En él reside la belleza y la bondad. El creacionismo no propone la supervivencia del más apto, sino la supervivencia, y no solo en la inmediatez de la vida de todos. Incide en que hay que superar el desequilibrio de la competitividad y explorar los senderos del cooperativismo. Cada ser humano es el receptor de tal cantidad de virtudes que debe disfrutar de su identidad, de su peculiaridad. Debe practicar la paz como proyecto de autorrealización y de interrelación. Se concibe como un ser con una libertad limitada por cuanto es criatura y no creador.
La criatura, por esencia, es dependiente y eso la hace sentirse protegida y amada. Sensaciones que proyecta en proteger y amar. La persona es mucho más que material social, es un ser apreciado. Concepto de familia. La familia en el marco evolucionista responde a multitud de posibilidades. Puede situarse en una estructura birilocal, poliándrica, poligámica, patrilineal, matrilineal, nuclear, monoparental o compleja. El evolucionismo no le interesa demasiado la estructura familiar, siempre y cuando se cumple el objetivo de cualquier relación humana, la procreación. La transmisión de material genético adecuado y exitoso es la razón última de una estructura familiar. ¿Cómo afecta esto a la estructura social? En las sociedades del primer mundo se concreta en el relativismo de la célula familiar, sea por sus componentes, por su temporalidad o por su esencia. Los componentes de una familia ya no responden al molde nuclear de una pareja heterosexual, sino que superan los límites de número, poligamia sucesiva, intercambio de parejas, escarceos amorosos, género, homosexualidad e incluso especie. La temporalidad y ruptura de una relación se justifica con argumentos basados en ciertos índices hormonales. Se confunde, por tanto, amor con pasión. La fidelidad es un concepto judeocristiano superado. La esencia de la estructura familiar se resume a la sexualidad y al supuesto placer que la circunda. Esta percepción finalmente cosifica a la persona y sublima el instinto. La felicidad individual prima sobre la felicidad compartida. Lo interesante es observar que en el primer mundo no hay mayor producción procreadora que en sociedades claramente religiosas. A más evolución, menos procreación. En el creacionismo, la familia primigenia, la familia primigenia es nuclear. El ser humano es la suma de lo masculino y lo femenino. La pareja surge de un estado de paridad en el que la relación se sustenta por el apoyo mutuo. Tal relación es heterosexual. Supera los límites de la procreación, profundizando en sentimientos y proyectos, y se concibe como perdurable. Tras el pecado, incrementa su necesidad teniendo por objetivo la generación de un carácter idóneo para la redención. En el creacionismo, el ser humano es persona, no cosa. La familia es el espacio donde se forman, instruyen, expresan y potencian personas. La procreación es el resultado de un proyecto de amor que no solo transmite material genético, sino tradiciones, gustos, afectividades y creencias. La familia no se disuelve con la futilidad del interés propio. La familia tiende a fortalecerse en la generosidad espontánea y el intercambio de empatías. Tal estructura supera este estado de cosas y se proyecta en la eternidad. Concepto de la existencia. El evolucionismo promueve, conscientemente o no, la inmediatez del ser humano, y esto provoca un irremediable deseo de vivir intensamente el momento. Resultado de este anhelo es el escapismo, la sexualidad descontextualizada,
la independencia egoísta y la limitación de la franja de vida temporal al presente. El escapismo deriva en el homo ludens, en una existencia virtual que convierte al hombre en un periférico de propuestas multimedia. La intensificación de estímulos e inhibiciones desgastan las posibilidades de descubrir lo auténtico o lo interior. La sexualidad descontextualizada es piel, placer por placer. La relación interpersonal se reduce a la estimulación de endorfinas, a la sublimación de cánones de belleza fugaces y a la vindicación de una eterna e irreal juventud. La conexión a periféricos artificiales resulta en desconexión interpersonal. La supuesta independencia e individualismo que se vertebran en un marcado egocentrismo derivan en entornos alienantes. La inmediatez del presente mutila la responsabilidad por acción o por omisión, que implica el pasado o la esperanza que propone el futuro. Una vida basada solo en el presente no tiene memoria y por tanto no precisa identidad. Es fácilmente moldeable. El creacionismo aporta escatología y por ello proporciona horizonte a la existencia. Contrapone el placer al disfrute, el escapismo a la responsabilidad, la sexualidad desparramada a la enmarcada, la inmediatez del presente a la vida con perspectiva. El disfrute es necesario y equilibrado. Su existencia genera crecimiento y coparticipación. No solo inunda de endorfinas, sino que además le añade sentido. La responsabilidad no es una obligación, sino un derecho a participar voluntariamente de los designios de nuestra existencia. Es la opinión respetada y la acción consciente de que modifica las decisiones. Enfrentar la realidad es una oportunidad de tener voz en nuestro presente y futuro. La sexualidad contextualizada aporta vínculos y proyectos, conjunción en la disyuntiva, similitud en la diferencia, corazón en el disfrute. El creacionismo aporta pasado y futuro a nuestro presente, raíces y ramas, identidad y esperanza. Una vida con perspectiva aporta serenidad y anhelos, memoria y gratitud, certeza y confianza. El evolucionismo se cuela por las rendijas de nuestros pensamientos con las sugerencias de la tolerancia, el relativismo, la desligión y la autosatisfacción. Hemos de ser coherentes con nuestros discursos y explorar mucho más en el respecto, la identidad, la religión y la empatía. El creacionismo debe superar su etapa apologética y ser consciente de las razones que lo constituyen como cosmovisión. No es este un asunto superfluo, sino la génesis de una identidad que matiza cada resquicio de nuestras vidas. La protología afecta, gracias a Dios, a nuestras expectativas de futuro, como dirá acertadamente Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, protología, ya pasaron. A modo de síntesis, propongo algunos esquemas. Protología: Dios creador, Jesús mediador, un mundo bueno, un ser humano completo,
físico y espiritual, un momento de adoración, una estructura familiar, una misión para el hombre. Escatología, un Dios redentor, Jesús mediador, un mundo nuevamente bueno, un ser humano restaurado completamente, un momento de adoración, una estructura familiar nuclear, recordando la misión. Cosmovisión creacionista. Evolución, animismo, politeísmo, enoteísmo, monoteísmo, agnosticismo, deísmo, ateísmo. Creación, monoteísmo, enoteísmo, politeísmo, animismo. Esquema 2, desarrollo teológico de la religión. Evolución, etapa mágica, animismo. Etapa institucional, heteronomía. Etapa no institucional, autonomía. Etapa personal. Creación, confianza llana, relación personal, relación colectiva, relación supracolectiva. Esquema 3, desarrollo teológico de la persona. Evolución, amplios márgenes de tiempo, ciclo de la vida, la historia como ciclo, tanto el pasado como el futuro se diluyen en el tiempo, vivir el momento. Creación, el tiempo antes y después del pecado es amplio, el pecado da una nueva dimensión, la redención, la historia como solenoide, el pasado no se diluye, Dios participa de la historia. El futuro no se diluye. Dios ha preparado un momento para la redención, vivir la eternidad. Esquema 4, concepto del tiempo. Evolución es un invento de cierta etapa evolutiva. Teísmo, Dios participa de la historia, Dios caprichoso. Deísmo, Dios crea el hombre y le abandona, Dios ocioso. Ateísmo, no hay necesidad de Dios. Creación, Dios crea al hombre, Dios trascendente, Dios crea el universo y la historia, Dios omnipotente, Dios crea al hombre y le sostiene, Dios redentor, Dios se entrega al hombre a pesar de su rechazo. Dabar logos. Evolución, material de proceso evolutivo, transmisión genética, supervivencia del más apto, competitividad, autorrealización, libertad sin límites, material social. Creación, ser completo, poco menor que los ángeles, supervivencia de todos, cooperativismo, paz, plenitud del ser, libertad con límites, libertas volendi, en lugar de libertas agendi, ser apreciado por Dios. Esquema 6, concepto de persona. Evolución, birilocal, poligamia, poliandria, patrilineal, matrilineal, nuclear. Creación, familiar, nuclear, persona, masculino más femenino, concepto de ayuda idónea. Evolución, monoparental, compleja, objetivo, procreación, familia nuclear, creación, familia nuclear, objetivo, redención. Concepto de familia. Evolución, vivir el momento, escapismo, sexualidad descontextualizada, vida en presente. Creación, vivir la eternidad, recreación, sexualidad contextualizada, vivir con perspectiva. Esquema 8,
disfrute versus placer, evolución, religión, etapa a superar, tolerancia, religión a la carta, desreligión, creación, religión, relación a incrementar, respeto, religión revelada y asumida, religión, fin del ensayo.